Para muchos de ustedes, tal vez, si digo la palabra Odesa, les viene a la mente la metrópoli que está en el Mar Negro, casi en la frontera con Rumania. Odessa también es Little Odessa. En específico, también es un barrio en Brighton Beach, una zona de Nueva York llamada así porque hay muchos exiliados ucranianos en Estados Unidos. Pero Odessa también tiene otro significado, al menos lo tuvo, y todavía hoy se sigue discutiendo sobre eso. Es un acrónimo, es una sigla, significa Organización der Himalingen Schutzwaffenangehörige. Traducido al alemán, quiere decir Organización de los ex miembros de las Schutzwaffen de las SS. Es una entidad de la que se ha debatido mucho, pero cuyo nombre ha vuelto a aparecer varias veces en lo que es uno de los mayores misterios del siglo XX, es decir, la fuga de los criminales de guerra y de lesa humanidad nazis hacia Sudamérica y hacia Medio Oriente. Odessa nace, al menos según lo que resulta de algunas investigaciones históricas realizadas tanto por el famoso cazador de nazis, Simón Wiesenthal, como por el historiador argentino Uki Goni, autor de un libro de investigación muy bueno titulado La auténtica Odessa, en italiano, Operazione Odessa, publicado hace 18 años. Odessa nace cuando la guerra aún está en curso. Estamos en agosto de 1944. Los aliados han desembarcado en Normandía. Desde hace un par de meses están en Italia, ya casi desde hace un año. Han empezado a subir por la península. Desde la semana en Sicilia, ya están apuntando directo hacia los Apeninos y hacia la derecha. El Ejército Rojo está avanzando después de haber ganado la batalla campal de Kursk, la batalla de tanques más grande de nuestra historia contemporánea. Está presionando para avanzar hacia el oeste. Alemania está a la defensiva, así que en todos los frentes. Pero dentro de Alemania hay alguien que no tiene ningún escrúpulo respecto al futuro. Y sobre todo, no se hace ilusiones. Son los jerarcas del régimen nazi, que después del atentado contra Hitler, ocurrido apenas un mes antes, el 20 de julio de 1944 en la guarida del Lobo, por parte del conde von Stauffenberger. Pues bien, los jerarcas entienden que se acerca el final. En la mitología admirada por Hitler, esto es el Götterdämmerung, el crepúsculo de los dioses. Ya se va, precisamente, hacia la derrota total de Alemania. Y claramente los jerarcas tienen miedo. Saben que para ellos se avecina la captura y un juicio ante las potencias vencedoras y, muy probablemente, la condena a muerte, ya sea por ahorcamiento o fusilamiento. Tienen miedo y quieren salvar el pellejo, pero no solo los jerarcas están preocupados. También hay otra categoría de alemanes que tiene miedo, los industriales, porque como toda guerra, también la Segunda Guerra Mundial genera ganancias. Los que fabrican armas o están en la industria química suelen tener negocios muy rentables. De hecho, los Getarben, von Opel, la Siemens y muchas otras empresas del Tercer Reich acumularon riquezas inmensas. Estos industriales temen perderlas por incautaciones de las autoridades. Se llega a una reunión en Estrasburgo entre los delegados de estos industriales y funcionarios que representan a la élite tanto del partido nazi como de las SS. El acuerdo que se finaliza al término de esta reunión, que dura una tarde, es muy sencillo. Los industriales financiarán la fuga al extranjero de los jerarcas, quienes a cambio favorecerán de inmediato la exportación de capital. Y después fundarán en el extranjero empresas, fábricas, talleres que recurrirán a esos fondos, manteniéndolos siempre disponibles en el extranjero. Por lo tanto, no podrán ser confiscados de ninguna manera a los industriales, haciéndolos enriquecerse. Es un acuerdo mutuo. Se trata de salvar la cabra del criminal prófugo y la col del empresario que teme perder todos sus recursos. Desde ese día de agosto de 1944 comienza lo que, precisamente, Uki Goni llamó la Operación Odessa. Es decir, la huida al extranjero.
tanto de personas como de recursos. Desde ese día, en varios bancos en Suiza, en Tánger, en Beirut y en otros lugares, se depositan grandes sumas de dinero. Incluso, en algunos casos, se habla de lingotes de oro y de plata, robados de toda Europa. Y esos fondos sirven tanto para garantizar la huida como para constituir una base para el futuro de los fugitivos y de sus financiadores. Desde ese día en adelante, hasta abril o mayo de 1945, cuando ocurre el colapso final de Alemania, muchísimos huyen. Casi todos huyen, de todos modos, hacia el final. Esperan precisamente las últimas semanas para hacer las maletas e irse. Hay quienes planean todo, y hay quienes, en cambio, huyen de manera incluso un poco rocambolesca. La mayoría de los jerarcas, de todos modos, son capturados. De hecho, basta ver el banquillo de los acusados en el juicio de Nuremberg. Algunos desaparecen en la nada. Es el caso de Erich Müller, el jefe de la Gestapo, la cuarta oficina del Reichssicherheitsamt, la oficina central para la seguridad del Reich, una de las dos entidades de las SS. Él desaparece en la nada, y según lo que se cuenta, se convierte en el jefe de esta misteriosa organización llamada Odessa, que justamente tiene como objetivo ayudar a los criminales a escapar al extranjero. Como él, muchos más huyen. También se menciona la fuga de Martin Bormann, aunque, en realidad, según investigaciones realizadas hace algunos años sobre restos humanos encontrados cerca del Führerbunker en Berlín, parece que Bormann en realidad murió durante la batalla por Berlín, en las últimas horas, mientras Hitler se suicidaba. Estaba intentando escapar y fue alcanzado de lleno por una granada antitanque. Entonces descartamos a Bormann. Müller, sin embargo, sigue prófugo. Será juzgado en ausencia en Nuremberg, obviamente culpable. Como él, huyen muchísimos. Huyen miembros de las SS de Tito. Huyen médicos como Josef Mengele, el ángel diabólico de Auschwitz. El hombre que es responsable de una barraca de enfermería del campo de concentración, de experimentos médicos que van mucho más allá de lo que es la simple investigación. Hace experimentos con gemelos, y no solo con ellos. Experimentos que llevan a la muerte atroz de muchísimos niños y adolescentes. También huyen elementos de los campos de concentración, guardianes y no solo ellos. Algunos se disfrazan de soldados alemanes, porque, después de todo, saben perfectamente lo que les espera. Y corre insistentemente el rumor. Sí, a partir de marzo de 1945, después del descubrimiento de los primeros campos. Que, sobre todo los angloamericanos, no las capturan. A las SS las fusilan en el acto. Entonces, prefieren quitarse el uniforme con los cubos gemelos de plata, disfrazarse de soldados alemanes, entregarse a las fuerzas aliadas, porque las soviéticas son mucho más temidas. Y declararse prisionero de guerra. Les esperan de 12 a 24 meses de prisión en un campo, y luego la posibilidad de reconstruirse en un campo. Algunos eligen quedarse en Alemania, dan datos falsos sobre su identidad. Declaran haber nacido en pequeños pueblos perdidos en Silesia Oriental o en Prusia Oriental, pueblos que en 1947 están más allá del telón de acero. Por eso no se puede comprobar la verdad. ¡Oh! Sabiendo que tal vez tienen una recompensa sobre su cabeza. Pero, al ser buscados, prefieren escapar. ¿Y a dónde huyen? Hacia el sur. Se ponen en contacto con sus camaradas, toman y comienzan un éxodo silencioso, disfrazado, a través de Austria y de Italia. El punto inicial de la ruta de escape, también llamada Ratelino, o sea, línea de las ratas, ruta de las ratas, comienza en Múnich. Desde Múnich, algunos ex soldados, algunos incluso ex de las Waffen-SS, que han declarado una identidad falsa y ahora trabajan para el ejército estadounidense, los cargan en los camiones escondiéndolos. Algunos de estos criminales de guerra primero los llevan a Austria, de ahí normalmente los llevan a Bregenz, cerca del lago de Constanza. Luego pueden pasar a Suiza. Continúan el viaje hasta Merano, en Italia. En Merano está el primer centro de reunión organizado. Y esto es algo que fue un escándalo por parte de los frailes franciscanos. No es que los frailes franciscanos sean pronazis,
por el amor de Dios. Esto. Pero hubo un periodo, justo después de la Segunda Guerra Mundial, en el que la Iglesia Católica tal vez interpretó de manera un poco demasiado amplia el concepto de caridad cristiana. Así que ayudó un poco a todas esas personas que estaban huyendo. Ayuda a los criminales de guerra nazis. Ayuda obviamente también a las personas que están desplazadas, que no tienen un hogar, que han sido expulsadas de sus territorios. También ayuda a los ustachas croatas, porque dentro de lo que Goni llama Operación Odessa, también entran los croatas, los colaboradores de los invasores nazis en la ex Yugoslavia, encabezados por Supoglami, su líder, como lo queramos llamar. Ok, ellos también huyen hacia una dirección que se vuelve amiga, es decir, Sudamérica, especialmente Argentina, porque en Argentina, desde 1946, llegó al poder Juan Domingo Perón, un hombre fuerte, un exmilitar, amigo de larga data de la Alemania nazi, aunque mantuvo una actitud reservada para no incurrir claramente en la ira de los Estados Unidos de América, Perón abre las puertas de Argentina. Las abre concediendo a quienes organizan la red de escape varios pasaportes argentinos en blanco. Solo basta llenarlos, poner la foto y el libro, y listo. Regresemos a Merano, donde había varios criminales de guerra. Un nombre destaca: Adolf Eichmann, arquitecto de la solución final. Circulan por instalaciones gestionadas por franciscanos y otros, y desde ahí son enviados a Milán, a Roma o a Génova. Milán y Roma son centros de recolección y distribución adicional. Génova es el punto de partida, un puerto donde muchos se embarcan en los vapores que van hacia Argentina. Ya tienen en el bolsillo el pasaporte argentino o un salvoconducto de la Cruz Roja, y por lo tanto desde ahí pueden irse tranquilamente hacia una nueva identidad. ¿Cómo hacen para tener esta documentación? Está claro que no pueden declarar. Hablamos de Eichmann. Eichmann no puede declarar que yo soy Adolf Eichmann, nacido en Austria, convertido en criminal de guerra. No pueden hacerlo. Adoptan un ardid, es decir, el de los italianos del Tirol del Sur de habla alemana. Casi todos son criminales de guerra, antinazis que huyen, italianos nacidos en Alto Adige. No lo son, en realidad, lo son en la ficción, porque deciden aprovechar esa sutil barrera lingüística y étnica que les permite hacerse pasar por lo que no son. Es el caso, precisamente, de Eichmann, que hace que le produzcan un documento en el que se certifica que él se llama Ricardo Clemente, nacido en Alto Adige, profesión obrero. Y así escapa. No es el único. Hay muchísimos que aplican este método. También hay un obispo, Alois Udall, obispo entre todo, dice el nombre austriaco, que para bien o para mal está de su lado. Les ayuda un poco a escapar. Y con él hay otro prelado de origen croata, el padre Krunoslav Draganović, que en cambio ayuda a los croatas, ayuda a Pavelić y a todos los demás a escapar. Tanto del campo de prisioneros de Fano, administrado por los ingleses, como de las búsquedas de la policía política yugoslava, que quiere hacer justicia, quiere justificar. Los criminales de guerra escapan. También porque luego, entre otras cosas, Pavelić escapa no con las manos vacías, sino con el tesoro del Banco Nacional. Años antes, cuando había tomado su lugar, estos criminales tienen varias formas de escapar. Una es la plata, como mencionamos. ¿Y a dónde llegan la mayoría? Pensemos en Eichmann, que será capturado por los israelíes en Buenos Aires. Pensemos en Erich Frick, el verdugo de las Ardeatine, que es descubierto a principios de los años 90. Un periodista, también en Argentina. Hay quienes huyen a Chile, hay quienes huyen a Paraguay, hay quienes están en Brasil, en fin, el sur. Algunos van a Madrid, porque después de todo, la España franquista siempre tuvo una buena relación con la Alemania nazi. Son pocos, y al final, muchos de ellos prefieren mudarse a Sudamérica. Algunos van a Medio Oriente. Hace arreglos para migrar a Egipto, en lugar de a Siria, que recientemente se ha independizado.
También aquí es una migración pequeña, pero se vuelve un poco más significativa en los años siguientes. Y algunos, como antes se decía, se quedan en Alemania. Con identidades falsas, declarando nombres, tal vez de conocidos o de excompañeros de armas que murieron en algún lugar y de los cuales obviamente no se puede tener rastro. Las devastaciones y bombardeos en Alemania dificultan reconstruir los registros civiles. En ese tiempo no había computadoras, ¿cierto? Y algunos, en cambio, con su verdadera identidad. Es el caso, por ejemplo, de Bruno Streichenbach. Streichenbach es un alto oficial de las SS, fue jefe del personal de la Oficina Central de Seguridad del Reich y fue uno de los principales comandantes dentro de la estructura de mando de las SS. Pues bien, Streichenbach logra conseguir incluso un puesto como director comercial en unos grandes almacenes en Abo. Lo pierde solo a finales de los años 60, porque sale a la luz y se descubre quién es, lo que hizo durante la guerra. Y claramente la opinión pública muestra cierta molestia por algo así, pero uno se pregunta, ¿por qué motivo? En Alemania, un país que, recordemos, permaneció separado durante casi 50 años después del final de la guerra. Un país destrozado por todo lo que sucedió. ¿Para quién en Alemania? Todavía se intentó encubrir la huida de alguien, o, en todo caso, no profundizar en las investigaciones. En Alemania se utiliza mucho la palabra compañerismo. Una idea distorsionada sostiene que todos los miembros de la SS, incluso las Waffen-NS, eran asesinos. Debían recibir el mismo trato que quienes sirvieron en el Heer, Kriegsmarine, Luftwaffe, o simplemente cumplieron su deber. Por una bandera y causa equivocadas. Simplemente había obedecido órdenes de luchar con las armas en la mano. Esto es algo que cala profundamente en la conciencia de Alemania, especialmente de la occidental, y que permite que muchos criminales de guerra sean tratados como iguales por sus conciudadanos, que en el fondo algunos se avergüenzan por lo que se dijo, algunos sienten culpa por lo que sucedió, y algunos creen que, en el fondo, todos estaban bajo la misma bandera. Por último, están quienes viven con un nombre falso. Algunos serán descubiertos. A mediados de los años 60, estos tendrán que huir de Alemania. Arrestado y procesado, nadie fue condenado a muerte, ya que la República Federal de Alemania no tiene pena capital. No existe error. Es una historia bastante particular, la de Odessa, las redes, la araña, las ramificaciones, como queramos llamarla. Algunos historiadores dicen que quizás lo de Odessa es más un mito, sin negar en absoluto que existían estructuras que permitían las rutas de escape y estaban bien organizadas. Otros, en cambio, como Wiesenthal, como Gogni, dicen que en el fondo quizá no existía una estructura piramidal con roles definidos, pero las rutas de escape de todos modos habían sido planificadas de manera clara y seguían un esquema preciso. Lo que resulta, al final, es que cientos lograron evadir la justicia. ¿Quién masacró en los campos de concentración y disparó en los Einsatzgruppen? ¿En Bielorrusia o más bien en Ucrania? Todos estos personajes desaparecieron, y algunos nunca los volvimos a encontrar, incluso algunos. Y esto, tal vez, es lo que más asusta hoy en día. Al final, fue reclutado por los mismos angloamericanos. Pensemos en Otto Skorzeny, el comando de Hitler que liberó a Mussolini del Gran Sasso. Otto Skorzeny se convierte en un consultor tanto de los estadounidenses, pero no solo de ellos. O hay otros que van a trabajar para los franceses, hasta que en cierto punto deciden desaparecer también ellos en la nada. Es algo que, si lo pensamos bien, es aberrante. ¿Por qué sucede esto? Es la lógica de la Guerra Fría. El enemigo de mi enemigo es mi enemigo. Es serio, un excelente espía,
Más que un asesino profesional, odia al soviético. Como angloamericano, me interesa trabajar con él y aprovechar sus servicios. Y este es uno de los ámbitos más oscuros, más difíciles de abordar incluso hoy en día, que por otro lado han pasado más de 75 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y todavía no hemos enfrentado todo nuestro pasado como Europa. Involucrados, quizá marginalmente, algunas de las páginas más oscuras de la historia.